Volvemos y bueno, con lo anunciado tenemos en línea al senador Matías Walker. ¿Cómo le va, senador? Muchas gracias por acompañarnos otra vez acá en Deportes en Agricultura AM. Hola Pancho, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien, pues bueno, aquí estábamos informando sobre esta aprobación por unanimidad del proyecto de ley que prohíbe la multipropiedad en el fútbol profesional, que será ratificada en una nueva sesión. Esto lo hizo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y un tema que es muy tedioso para mucha gente, que algunos venimos repitiendo como un mantra hace mucho rato, que el gran problema del fútbol chileno es su gobernanza, es su institucionalidad, es lo que ocurre a puerta cerrada en ese Consejo Presidente, y como han dicho ex dirigentes del fútbol que estuvieron en este directorio, aquí puede venir Elon Musk, que no es el caso además hoy en la testera del NFP, y no va a revertir esta situación por un tema de gobernanza. Y una de las cosas gravísimas era esto, que en teoría no puede haber multipropiedad de los clubes, y todos sabemos que existe a través de diversos representantes y personeros. ¿Qué es lo que viene a hacer este proyecto de ley? ¿Cuándo se pone en práctica y qué va a significar en la práctica, senador? Claro, lo que pasa, Pancho, es que como tú bien explicas, además la multipropiedad hoy día es legal, porque la actual ley de sociedades anónimas deportivas que viene del año 2005 permite la multipropiedad hasta un 5%. Entonces, ¿qué es lo que hacían muchos empresarios, no? Tenían varios 5% a través de palos blancos, para decirlo en buen chileno, como se dice en jerga jurídica, a través de testaferro, a través de interpósita persona, a través de familiares, a través de dependientes, sociedades relacionadas. Entonces ya no era un 5%, ¿no? Era mucho más. Además, tú a través de un pacto de accionistas puedes lograr que ese 5% tenga mucho poder. Y ahí se metieron los representantes extranjeros, se metieron los factoring, ¿no? Generando una situación que es un secreto a voces, ¿no? Y todos los periodistas deportivos y la opinión pública lo vienen comentando hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace este acuerdo unánime de la Comisión de Constitución? Y es bien valorable porque hasta la semana pasada esto había sido discutido. Algunos senadores querían mantener un 5%, un 3%. Se dice que en el caso del fútbol profesional, la prohibición de la multipropiedad es absoluta. Vale decir, nadie puede tener ni siquiera un 1% de las acciones en un segundo club. ¿Quién va a fiscalizar esto? Lo va a fiscalizar la propia liga profesional. Recordemos que desaparece la NFP, que va a ser una sociedad anónima, además fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero, va a fiscalizar el IND y va a fiscalizar la propia Comisión de Mercado Financiero, que hoy día es la que ha fiscalizado, por ejemplo, al Fondo de Inversión Sartor, ¿no? Dueño de parte de Azul Azul, la concesionaria de Universidad de Chile. Sí, Matías, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Cristian Camaño. Con Hola, respecto Cristian. justamente a todo esto, había una situación que para muchos sorprendía, que hubo parlamentarios que proponían que al menos hubiese quizá un porcentaje menor en esta de la multipropiedad de hasta un 5%. Fueron tres: Paulina Núñez, Pedro Araya y Luz Evesperger. Sí. De verdad, es no entender nada a la industria. A mí me da la impresión de que pareciera que el lobby que hay por parte de algunos empresarios que están vinculados al fútbol, de tratar de sostener el actual contexto, hace que no podamos avanzar nunca en este proyecto, y que siempre aparecen este tipo de obstáculos y piedras para de una vez por todas transparentar y que esto sea de verdad el puntapié inicial para un fútbol mucho más desarrollado y moderno y sin trampas, definitivamente. Sí, efectivamente, Cristian, pero esa era la postura que tenían hasta la semana pasada. Y yo creo que fue muy importante la persuasión. Yo creo que fue muy importante también la persuasión de los propios medios de comunicación, del periodismo deportivo, como ustedes, que desde hace mucho tiempo han identificado como una de las causas de los males del fútbol chileno la gobernanza, como decía Pancho, este problema de la multipropiedad, los conflictos de interés, representantes que son dueños de clubes. Ayer se ratifica que ningún representante puede directa o indirectamente, ningún agente de jugadores, participar en la propiedad o en la administración de los clubes, conocer
las personas naturales que son beneficiarias finales, incluso en los fondos de inversión. Si hay un fondo de inversión que quiere invertir en un equipo, que solo puede hacerlo en un equipo, tiene que hacer una declaración previa de quiénes son las personas naturales dueñas de ese fondo de inversión, ¿no? Para que no ocurra la opacidad que muchos han criticado respecto a la situación de Sartor y otros fondos de inversión. También la persuasión del ministro Jaime Pizarro, que yo creo que tiene una credibilidad en el fútbol muy importante, fue muy relevante su participación en la Comisión de Deportes, la Comisión de Constitución del Senado ayer, la semana pasada, y finalmente, se convencieron estos colegas senadores que no era bueno admitir ni siquiera un 3, un 2, un 1% de multipropiedad, porque aquella es la rendija a través de la cual se meten los factoring, se meten las partes relacionadas que finalmente generan esta multipropiedad que tanto daño le han hecho al fútbol chileno. Acá hay un principio de integridad deportiva, ¿no? Y hay un interés público en preservar ese principio de integridad deportiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de deporte, estamos hablando de instituciones que compiten entre sí, ¿no? No es un banco, no es una actividad comercial cualquiera, es deporte donde son entidades, en este caso organizaciones deportivas de base que compiten entre sí. Eso finalmente se entendió por parte de la comisión y se dejó establecido el fin absoluto de la multipropiedad. Qué bueno, senador, buenos días, un gran avance en esta materia. Mi pregunta es cómo se va a fiscalizar a los palos blancos, cómo uno va, o cómo la entidad que esté a cargo, o las entidades que usted ha mencionado, van a fiscalizar, porque al final aparece cada nombre, uno tiene informaciones de quiénes son los dueños, quiénes aportan los recursos, las lucas y todo lo que sea, pero finalmente siempre aparece Sagreo compra un club o dos clubes, me pone a mí de palo blanco y a cada baño. Entonces, ¿cómo se va a fiscalizar esto para que no se repita lo que hoy vivimos fundamentalmente en el fútbol de primera división? Hola Pato, buenos días. Sí, lo que pasa es que se le da facultades hoy día a la Comisión de Mercado Financiero. ¿Por qué la Comisión de Mercado Financiero no podía fiscalizar a la mayoría de los clubes? Porque eran sociedades anónimas cerradas. Entonces, la CMF, que era la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, te decía, mire, senador, nosotros no podemos fiscalizar, ¿no? Porque no transan acciones en bolsa, salvo el caso de las 3 concesionarias de los clubes grandes, ¿no? Azul Azul, Cruzados y Blanco y Negro. Entonces ahora la Comisión de Mercado Financiero va a poder fiscalizar. ¿Por qué? Porque se termina la NFP y es reemplazada por una liga profesional que va a estar constituida como sociedad anónima, que por mandato expreso de la ley va a ser fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero, va a ser fiscalizada por el IND y va a ser fiscalizada por esta propia liga profesional, a quien le vamos a dar una responsabilidad, porque todos estos años, digámoslo derechamente, la NFP sabe que hay multipropiedad, sabe que hay agentes de jugadores que directa o indirectamente participan en la propiedad o en la administración de los clubes, pero no los sancionaba. Bueno, ahora por mandato de la ley van a tener que hacerlo junto con la facultad fiscalizadora del IND y también de la Comisión de Mercado Financiero. Además, estamos tipificando como delito el falsear información respecto de quiénes son las personas naturales beneficiarias finales, y le estamos dando la obligación a todas las sociedades anónimas, que a su vez son súper vigiladas por estas instituciones, de entregar periódicamente la nómina de sus accionistas personas naturales. Oye, es decir, se crea un sistema de fiscalización muy robusto que hoy día no existe. Fíjese que todo este tema que estamos hablando, el año 2023, en un reportaje de Informe Especial, el periodista, nuestro amigo, colega Fernando Tapia, hizo toda una radiografía de esta situación sobre la crisis del fútbol chileno, sobre lo que estaba pasando con la multipropiedad. Al día siguiente, el 18 de julio, de manera muy presta, el ANFP emitió un comunicado. De acuerdo a la información y los antecedentes declarados por los clubes a la ANFP, a esta fecha no existe multipropiedad.
decía la NFP. Después se tuvo que decir Milad porque decía, no, existe una mínima multipropiedad, no podemos hacer nada por lo de la ley, etc. O sea, esto ha sido un desorden permanente y todos sabemos lo que pasa y lo que usted está explicando bien, senador. Pero quiero ir a propósito de esto, a lo que pasó hace algunos meses cuando le llegó la amenaza fantasma, ¿cierto? La carta de la FIFA, absolutamente orgánica, no tuvo nada que ver la NFP, se sorprendió Milad con esa carta, claro, diciendo que, ojo, no se metan los tribunales, el poder civil en la orgánica del fútbol chileno, porque si no les caemos con todo y prohibimos la participación de equipos chilenos y selecciones chilenas en los torneos internacionales, que es la amenaza fantasma, lo que hacen siempre. ¿Qué pasó con esa ley de Sociedad Anónima Deportiva, la separación de la federación con la NFP? ¿En qué está todo eso? ¿Han trabajado con la gente de la NFP? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, es parte de la misma ley que seguimos aprobando, tal como lo ha dicho Paulina Núñez, presidenta de la comisión, que quiero hacerle un reconocimiento, porque es bien difícil para una presidenta de una comisión de constitución, con toda la agenda de seguridad, con todos los problemas que tenemos en el país, con las reformas constitucionales, poner en tabla toda la semana este proyecto. Y eso lo agradezco, porque este proyecto, antes que llegáramos al Senado, estuvo 4 años durmiendo en un cajón, lo tuvieron congelado en la Comisión de Constitución antes que llegáramos el año 2022. No, lo de la amenaza de la FIFA, de la Conmebol, que bueno, yo creo que fue una carta de alguna manera bastante recetada desde la propia ANFP con una amenaza burda. La verdad es que nosotros no la hemos tomado en consideración porque además, Pancho, y ustedes lo saben bien, los objetivos que persigue este proyecto, terminar con los conflictos de interés, preservar el principio de la integridad deportiva, son los mismos principios que la FIFA ha propiciado. Sí, hasta donde yo entiendo, la FIFA prohíbe la multipropiedad. Lo dijo respecto al Mundial de Clubes, ¿no? También prohíbe que los representantes participen en la propiedad. O sea, todo lo que hacemos en este proyecto, tomando como ejemplo lo que ha hecho Inglaterra en materia de regulación, que también separó la liga local de la federación, lo que hizo España en la ley del deporte precisamente el 2023, bueno, va en la línea de lo que la propia FIFA ha propiciado. Oiga, senador, ayer vimos todos, supongo que ya vio las imágenes de usted, otra vez el lumpen ahí metido en la barra, en este caso otra vez de Colo-Colo. A mí aquí ya casi esto es normal, no murió nadie y no hay ningún acuchillado, entonces pasa hasta piola, es anecdótico. A mí me parece increíble y yo sigo muy crítico en esto y se lo he dicho al ministro de Seguridad y ustedes son parte muy importante de la administración del Estado como parte como un poder del Estado. A mí me parece insólito que la autoridad en general, esto es un problema de Estado, autorice eventos donde permanentemente está en peligro la vida, la seguridad de ciudadanos, como usted, como yo, como cualquier persona normal que paga su entrada y no pasa nada, porque como es que es la pasión, es que es el fútbol, es que así es la vida. Pero bueno, eso ocurre y permanentemente, como vimos ayer en el Nacional. Y cuando uno le achaca, que en mi visión, a los clubes que son entidades privadas que lucran con el fútbol, que deberían ser los responsables de todo eso, una de las cosas que te presentan es que están muy atados de manos porque la ley te impide tomar medidas que serían mucho más contundentes. Por ejemplo, aprobar el control facial para el ingreso a los estadios, cosas que no se ha podido hacer por un tema de protección de los datos de la gente, de la integridad de la gente, etcétera. Y 2, prohibir, por ejemplo, al igual que pasa en Estados Unidos, el ingreso de las mochilas, de las carteras, de los bolsos a los estadios. O sea, ya estamos hablando de medidas casi para entrar a la cárcel, pero bueno, al parecer hay que hacerlo así, no queda otra. ¿En qué están esas dos situaciones? ¿Eso va a avanzar? Pancho, ayer conocimos de 2 hechos gravísimos. Primero, esta pelea, ¿no? A cuchillo dentro de la propia barra de Colo-Colo, el partido con Limache. El lumpen en prime time. Pero además, este reportaje de Canal 13, yo no sé si ustedes alcanzaron a comentarlo, que es gravísimo. O sea, hay un barrista condenado por tráfico de drogas con prohibición de acceso a los estadios de noviembre del año pasado, decretada por la propia Universidad de Chile, por el Club Deportivo, por Azul Azul, que ingresa a un estadio para el partido con Alianza de Lima, y hay un funcionario de Universidad de Chile, de Azul Azul, que
que le facilita el ingreso. Bueno, yo quiero recordar que hay una responsabilidad solidaria del organizador del espectáculo, del club, ¿no es cierto? Y en este caso, del representante legal, que tiene que hacerse efectiva. Y acá la Fiscalía tiene que investigar. Yo quiero recordar que hoy día los clubes sí pueden hacer control biométrico, sí pueden hacer reconocimiento facial. La actual ley de derechos y deberes del fútbol lo permite. Yo se lo expliqué personalmente a Pablo Milad. Estamos aprobando un registro de asistentes, de habilitados, un registro de hinchas, y todo eso está muy bien. Pero hoy día los clubes tienen todo instrumento. Primero tienen el derecho de admisión y segundo la ley faculta a emplear elementos tecnológicos para controlar el acceso. Y la ley de protección de datos personales permite, además, por motivos de seguridad, bajo el consentimiento de quienes compran una entrada, ¿no es cierto?, poder hacer ese reconocimiento facial. Lo que pasa es que los clubes no han querido invertir. Universidad Católica lo está haciendo. En el Claro Arena hoy día efectivamente hay un plan piloto, y yo espero que avancen en el control biométrico y lo hagan todos los estadios del fútbol. La ley lo permite expresamente. De hecho, ahora que estamos viendo el proyecto de ley de apuestas deportivas, yo presenté una indicación para que parte de lo recaudado, porque hay una parte que va a ir al Comité Olímpico, hay otra parte que va a ir a las federaciones, se destine a la seguridad en los recintos deportivos. Es decir, lo del reportaje de Canal 13 es gravísimo y vamos a ver si se pronuncia la gente de Azul Azul, senador, porque indudablemente que esto es solo uno de los tantos casos que deben existir en el fútbol chileno. Hemos visto y hemos conocido de situaciones de hinchas que habitualmente rompen este derecho a admisión y que ahí lo vemos al hincha en una imagen con una acreditación, incluso una acreditación de prensa, es decir, todas las facilidades de parte de Azul Azul para poder ingresar a un estadio incluso en el extranjero, porque este muchacho, las imágenes que tiene son en el extranjero como periodista, como hincha, y desgraciadamente seguramente la gente de Azul Azul va a esconder la cabeza como suele hacerlo en estos casos y no va a decir absolutamente nada, se va a hacer el larry, como decimos vulgarmente en la calle, y desgraciadamente a partir de ahí no vamos a tener una voz oficial y van a tratar de esconder toda la basura bajo la alfombra. Así ha sido hace muchos años en Azul Azul. Bueno, efectivamente, y espero que no ocurra. Yo insisto, Cristian, la ley establece en este caso una responsabilidad solidaria del club, de su representante legal, cuando no acreditan que han empleado todas las medidas de prevención. En este caso, no solamente no emplearon todas las medidas de prevención de esta prohibición, sino que además facilitaron el ingreso. Un funcionario del club, así lo determina el reportaje de Canal 13, lo acreditaron como periodista de una radio, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es gravísimo y eso compromete la responsabilidad del club. Yo espero que civil y penalmente se persiga esa responsabilidad, porque si los propios clubes que ejercen el derecho de admisión finalmente facilitan el ingreso a las personas que tienen prohibición, a las personas que tienen condena por tráfico de drogas. Hoy día el crimen organizado se tomó las barras, yo lo vengo diciendo desde hace 3 años. Las barras bravas hay que declararlas como organizaciones ilícitas, organizaciones criminales. Senador Matías Walker, gracias por esta conversación. Vamos a ver cómo avanza esta situación. Usted sabe cuál es la posición que tenemos algunos. Con esta gobernanza, con esta estructura, el fútbol chileno no va a salir del pantano en que está metido hace mucho tiempo, aunque digan que somos negativos, que siempre vemos lo malo, que no vemos los brotes verdes, como dijo Juan Tagle el otro día, que hay que apoyar, como dice permanente el presidente de la NFP. Acá hay un tema que si no se piensa como industria, si no se desarrolla esto como una industria que tiene un tremendo impacto social, además del impacto económico que tiene, vamos a seguir como estamos. Y a mí me da lo mismo si vamos al Mundial o no, que es lo inmediato. A mí me interesa lo que yo le decía hace un rato, senador. A mí me llama la atención que la autoridad central del Estado, no hablo de un gobierno de turno, que los parlamentarios, que la autoridad en general le dé lo mismo, que todos los fines de semana un ciudadano chileno que va con su hijo, con su padre o con su abuelo al estadio pagando una entrada ponga en peligro su integridad. No sé si otra actividad a nivel nacional puede tener esa manga ancha. Acá la pasión, la complejidad, es que esto es fútbol, y ayer vimos
¿Se imagina eso en un cine, en un recital? Es que le clausura la licencia a esa productora de inmediato. Acá no, pues Colo-Colo va a volver a organizar un espectáculo en 2-3 semanas más. Yo sé que es un tema complejo, no tenemos tiempo ahora y siempre le damos espacio acá, tribuna a usted, porque usted es uno de los pocos que ha intentado desde el Parlamento hace más de una década que esto se revierta. Así que le agradezco, que tenga un buen martes, ¿ah? Bueno, muchas gracias, Pancho. Los que vamos al estadio con nuestros hijos vamos a seguir peleando desde el Congreso porque estas cosas cambien. Un abrazo, que estén muy bien. El senador Matías Walker ahí en conversación con el puntapié inicial.